Mientras regaba el jardín, escuché a mi hija llamarme estorbo. Ese momento me levanté para defender mi dignidad. Nunca pensé que las palabras de tu propia sangre pudieran cortarte más profundo que cualquier cuchillo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Era una mañana de abril en Guadalajara, cuando el aire aún conservaba esa frescura que solo las madrugadas tapatías pueden regalar. Yo, Carmen Esperanza Morales, de 72 años, estaba en mi jardín, ese pequeño paraíso que había cultivado con estas manos arrugadas durante más de 30 años. Las bugambilias rosadas se extendían por toda la barda. Los geranios rojos que planté cuando Leticia era apenas una niña seguían floreciendo cada primavera, y mis queridos limoneros me daban frutos tan dulces que las vecinas siempre me pedían unos cuantos para sus aguas frescas. Llevaba puesto mi delantal azul de florecitas, el mismo que me regaló mi difunto esposo Aurelio hace 15 años, cuando aún creía que envejecer junto a la familia era una bendición y no una carga. Mis pies descalzos se hundían ligeramente en la tierra húmeda, mientras la manguera verde serpenteaba entre las macetas de barro que yo misma había pintado durante esas tardes solitarias, cuando todos estaban ocupados con sus vidas importantes. El agua caía suavemente sobre las hojas de mis plantas, creando esa melodía matutina que tanto me tranquilizaba. Era mi momento de paz, mi ritual sagrado antes de que la casa despertara y comenzaran las demandas, los reclamos, los silencios incómodos que se habían vuelto el pan de cada día en lo que antes era mi hogar. Pero esa mañana, mientras ajustaba el chorro para no lastimar los pétalos delicados de mis pensamientos, escuché voces que venían de la cocina. La ventana estaba entreabierta, y la voz de mi hija Leticia se filtró como veneno entre el canto de los gorriones. «No sé cuánto más vamos a aguantarla aquí, Pedro. Está bien, pinche vieja ya. Solo nos estorba. No ayuda en nada. Nomás gasta agua, luz, gas. Y siempre anda de metiche en todo». Mi corazón se detuvo como reloj sin cuerda. La manguera se me resbaló de las manos, y el agua comenzó a formar un charco a mis pies, empapando mis guaraches de piel café que Aurelio me había comprado en el mercado de San Juan de Dios. «Yo ya no la aguanto», continuó Leticia con esa voz que tanto me dolía reconocer. La misma voz que de niña me gritaba «Mami» cuando tenía pesadillas y corría a refugiarse en mis brazos. Todo el día ahí, viendo las novelas, hablando sola con sus plantas como si fuera loca. Y luego se queja de que no la tomamos en cuenta. ¿Para qué? Si ya no sirve para nada. Pedro, su marido, soltó una risa seca que me atravesó como vidrio roto. «Pues mándala a un asilo, mi amor. Ya estuvo bueno de cargar con ella. Además, esta casa es muy grande para 3 generaciones. Los niños necesitan su espacio, y nosotros también. ¿Y quién va a pagar el asilo?», respondió Leticia con sarcasmo. «No, mejor que se acostumbre a no estorbar. Total, ya se ha de morir pronto». Esas palabras, «ya se ha de morir pronto», salieron de la boca de la niña que yo cargué en mis brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos, de la adolescente rebelde a quien defendí cuando su padre quería correrla por sus malas calificaciones, de la mujer adulta a quien ayudé con dinero cuando Pedro perdió su trabajo y no tenían ni para los pañales de mis nietos. Me senté en la banquita de cemento que Aurelio construyó bajo el naranjo, esa donde nos sentábamos juntos a ver atardeceres, cuando la vida aún tenía sabor a esperanza. Mis manos temblaban mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. El agua de la manguera seguía corriendo, formando ya un pequeño río que se dirigía hacia el desagüe, llevándose consigo la tierra de mis macetas, como si fuera una metáfora de cómo se estaba yendo mi dignidad por el drenaje. El olor a tierra mojada se mezcló con el aroma de las rosas que había plantado en memoria de mi madre, y por un momento tuve la sensación de que ella estaba ahí conmigo, susurrándome al oído esas palabras que siempre me decía: «Mija, en esta vida nadie te va a respetar si tú no te respetas primero». Cerré los ojos y recordé el día que Leticia nació, en esa misma casa,
cuando aún no teníamos dinero para el hospital. Recordé sus manitas aferrándose a mi dedo, sus primeros pasos en este mismo jardín, sus lágrimas cuando se raspaba las rodillas y solo mis besos podían curarla. Recordé las noches en vela cuando tuvo sarampión, cuando yo dormía en una silla junto a su cama, velando cada respiración suya como si fuera lo más sagrado del mundo. ¿En qué momento esa niña que era mi universo entero se había convertido en una extraña que deseaba mi muerte? La voz de Pedro interrumpió mis pensamientos. Oye, y hablando de eso, ¿ya viste cuánto está gastando en medicinas? Pinche vieja hipocondríaca. Todo se le ocurre que le duele. Sí, ya lo sé, suspiró Leticia. Pero ni modo, Pedro. Es mi mamá. No puedo correrla así como así. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir la gente de la iglesia? Ya sabes cómo es aquí en la colonia. Todo se sabe. Ah, entonces no era amor lo que me mantenía en esa casa. Era el qué dirán. Era la imagen social de Leticia como buena hija lo que me protegía del destino que ella realmente deseaba para mí. Me levanté lentamente, sintiendo cómo cada articulación de mi cuerpo protestaba, no solo por la artritis que me acompañaba desde hace años, sino por el peso de esa verdad tan brutal que acababa de descubrir. Caminé hacia la llave del agua y la cerré, observando cómo las últimas gotas caían sobre la tierra sedienta de mis plantas. Ahí estaba yo, Carmen Esperanza Morales, la mujer que había trabajado desde los 14 años limpiando casas ajenas para sacar adelante a su familia, la que había vendido tamales en la madrugada para pagar los estudios de Leticia, la que había criado sola a sus hijos después de que Aurelio muriera de un infarto, la mujer que ahora, a los 72 años, era considerada un estorbo en su propia casa. Pero algo había cambiado en mí esa mañana, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, esperando el momento preciso para despertar, mientras miraba mis manos arrugadas pero aún fuertes, las mismas que habían amasado miles de tortillas, que habían consolado fiebres y pesadillas, que habían trabajado incansablemente para dar amor y sustento. Supe que ya no iba a permitir que me trataran como basura. Era hora de recordarles quién era Carmen Esperanza Morales. Y sobre todo, era hora de recordármelo a mí misma. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos descalza. Cada palabra que Leticia me dirigía resonaba diferente en mis oídos. Cada gesto suyo lo analizaba buscando confirmación de lo que había escuchado aquella mañana en el jardín. Y la encontraba. Dios mío, ¿cómo la encontraba? Esa misma tarde, cuando entré a la cocina para preparar la comida como había hecho durante los últimos 5 años desde que se vinieron a vivir conmigo, Leticia ni siquiera levantó la vista de su celular. «Mamá, ahí en el refrigerador hay sobras de ayer. Caliéntese eso. Nosotros vamos a pedir comida china porque Pedro llegó cansado del trabajo». Abrí el refrigerador y encontré un plato con 3 cucharadas de arroz reseco y un pedacito de pollo que ni al perro le habría dado. Mientras tanto, ella ordenaba chow mein para 4 personas por teléfono, hablando en ese tono dulce que reservaba para los extraños. «Sí, para 4 personas, por favor». «Ah, ¿y puede traer galletas de la fortuna extras? Es que a mis niños les encantan. 4 personas. Pedro, ella, Alejandra de 14 años y Sebastián de 12. Yo no existía en esa cuenta. Como si fuera un fantasma que habitaba la casa sin derecho a comer lo mismo que los demás. Calenté mis sobras en el microondas que yo había comprado con mi pensión del Seguro Social, ese aparato que ellos usaban diario, pero que en su mente ya era parte del inventario de su casa. El arroz crujía entre mis dientes mientras escuchaba las risas que venían del comedor, donde compartían los platillos recién llegados. «Abuela, ¿por qué siempre comes cosas diferentes a nosotros?», me preguntó Sebastián cuando pasó por la cocina a buscar una servilleta. Antes de que pudiera responder, Leticia gritó desde el comedor: «Sebastián, ven acá. Deja a tu abuela en paz y come, en paz», como si yo fuera una perturbación para mi propio nieto. Esa noche, acostada en mi cama, la misma cama matrimonial donde Aurelio y yo compartimos 30 años de matrimonio, comencé a recordar, no los buenos momentos, como había hecho siempre para consolarme, sino los pequeños desprecios que había estado ignorando durante tanto tiempo.
Recordé el día del año pasado cuando me enfermé de gastritis. Vomité toda la madrugada, con esos dolores que te doblan en dos y te hacen suplicar por misericordia. Cuando le dije a Leticia que necesitaba que me llevara al doctor, me contestó: «Ay, mamá, usted siempre exagerando. Tómese un té de manzanilla y ya». Pero cuando Pedro se torció el tobillo jugando fútbol con sus amigos, ella misma manejó hasta el hospital privado a las 2 de la mañana y se quedó con él hasta que le dieron de alta. Cuando Pedro tenía dolor de cabeza por la cruda, le compraba ibuprofeno de marca y le preparaba caldito de pollo. Cuando yo tenía dolor de cabeza, me decía que eran males de vieja y que me acostara. Recordé las Navidades. Todos los diciembre había gastado mis ahorros comprando regalos para mis nietos, cosas que yo sabía que les gustaban porque los observaba, porque conocía sus gestos, sus preferencias. Alejandra recibía maquillaje y ropa de marca. Sebastián sus videojuegos carísimos. Para Leticia compraba perfumes franceses que sabía que usaba. Y para Pedro, camisas de vestir para su trabajo. ¿Y yo qué recibía? El año pasado me dieron un jabón de glicerina de a 5 pesos que compraron en el Oxxo de la esquina. Ni siquiera se molestaron en envolverlo bien. Venía en una bolsita de plástico transparente con el precio pegado. «Es que usted ya no necesita nada, mamá», me había dicho Leticia cuando vio mi cara de decepción. «Ya está grande. ¿Para qué quiere tantas cosas?» Pero cuando era el cumpleaños de Pedro, todos se desvelaban decorando la casa, encargando pasteles de 3 leches en la mejor pastelería de la colonia, invitando a medio barrio. Cuando era mi cumpleaños, me hacían un pastel de caja y me cantaban las mañanitas corriendo porque tenían prisa por irse a sus actividades. La madrugada me sorprendió despierta, repasando cada humillación, cada desprecio disfrazado de normalidad. A las 5 de la mañana me levanté, como siempre, para preparar el desayuno de todos. Puse a hervir los frijoles de la olla, calenté las tortillas que había hecho el día anterior, piqué cebolla y tomate para la salsa. Dispuse la mesa como mi madre me había enseñado. Cada lugar con su servilleta, su vaso limpio, sus cubiertos acomodados. Leticia bajó a las 7:30, ya arreglada para su trabajo en la oficina del DIF municipal, donde irónicamente se encargaba de programas de apoyo a adultos mayores vulnerables. «Buenos días, mamá», me dijo sin mirarme mientras revisaba sus mensajes de WhatsApp. «Buenos días, mija. Ya está listo el desayuno». Tomó una tortilla, la untó con frijoles y se sirvió café en su taza favorita, esa de porcelana blanca con florecitas azules que le había regalado para el Día de las Madres. «Mamá, ¿ya lavó los uniformes de los niños? Hoy tienen educación física». «Sí, ya están listos. Los planché anoche y los dejé en sus cuartos». «¿Y ya le dio dinero a Alejandra para su proyecto de ciencias?» «Sí, le di 200 pesos de mi pensión». «¿Y ya fue a pagar la luz?» «Ayer llegó el recibo». «Sí, fui ayer en la tarde caminando hasta el Oxxo». Leticia asintió sin agradecerme, como si todas esas cosas fueran mis obligaciones naturales. Como si fuera la empleada doméstica de la casa en lugar de la dueña de la misma. Pedro bajó corriendo, ya tarde para el trabajo como siempre. Se sirvió café en un vaso desechable y agarró 2 tortillas con frijoles para comer en el camino. «¿Ya tienes listos mis pantalones grises para la junta de mañana?», le preguntó a Leticia. «Pregúntale a mi mamá. Ella es la que lava y plancha». Pedro me miró por primera vez en semanas. «¿Ya están listos mis pantalones?» «Sí, don Pedro. Ya están en su closet». «Don Pedro». Yo le decía don Pedro a un hombre que vivía en mi casa, comía mi comida, usaba mis servicios, y ni siquiera tenía la cortesía de darme los buenos días. Los niños bajaron corriendo, se sirvieron cereal con leche, agarraron sus mochilas y se fueron a la escuela gritando «¡Adiós!» al aire, sin especificar si se despedían de alguien en particular. Y yo me quedé sola, como siempre, recogiendo los platos sucios, limpiando las migajas, lavando los vasos, barriendo las pisadas lodosas que habían dejado en el piso, que yo misma había trapeado el día anterior. Mientras lavaba los trastes, observé por la ventana de la cocina mi jardín. Mis plantas se veían marchitas, no por falta de agua, sino porque llevaba días sin atenderlas como merecían. Había estado demasiado ocupada sirviendo a una familia que me veía como sirvienta para cuidar lo que realmente amaba. Salí al patio con mi taza de café.
café aguado porque ya no quedaba suficiente para hacer uno fuerte, y me senté entre mis flores. Las bugambilias se extendían exuberantes por toda la barda, recordándome que la belleza puede florecer incluso en terreno ingrato. Fue entonces cuando tomé mi primera decisión consciente de rebeldía. En lugar de lavar la ropa de Pedro como tenía planeado, me quedé en el jardín toda la mañana. Podé las rosas, regué cada maceta con cuidado. Hablé con mis plantas como siempre hacía, pero esta vez sin la culpa de estar perdiendo el tiempo. Cuando Leticia regresó del trabajo al mediodía, me encontró trasplantando geranios. «Mamá, ¿por qué no lavó la ropa? Pedro necesita una camisa limpia para mañana». La miré por primera vez en años realmente a los ojos, con toda la dignidad que había estado guardando en algún rincón polvoriento de mi alma. «Se me olvidó, mija. Mañana la lavo». «¿Cómo que se le olvidó? Usted nunca se olvida de esas cosas». «Pues hoy se me olvidó». Leticia me quedó viendo extrañada, como si no reconociera a la mujer que había dado por sentada durante tantos años. Pero no dijo nada más. Se fue a la cocina murmurando algo entre dientes que no alcancé a escuchar. Esa noche, por primera vez en años, me fui a dormir sin haber lavado todos los platos. Los dejé en el fregadero, sucios, esperando. Al igual que mi dignidad había estado esperando el momento adecuado para salir a la superficie y recordarme quién era yo antes de convertirme en la sombra conveniente de esta familia. El pequeño acto de rebeldía de no lavar la ropa de Pedro desató algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. Los días siguientes comencé a observar mi propia casa como si fuera una extraña, notando detalles que había normalizado durante años de servir sin cuestionar. La primera cosa que noté fue mi propio cuarto. Mientras el resto de la casa se había ido modernizando con los salarios de Leticia y Pedro, televisión de pantalla plana en la sala, aire acondicionado nuevo en su recámara, computadora para los niños, mi habitación seguía igual que cuando murió Aurelio. La misma colcha desteñida, el mismo ropero de madera que crujía al abrirlo, la misma lámpara que parpadeaba porque necesitaba arreglo desde hacía meses. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se preocupó por mi comodidad? ¿Cuándo fue la última vez que me compraron algo que no fuera estrictamente necesario para mantenerme con vida y funcionando como su sirvienta particular? Un martes por la mañana, mientras barrían la banqueta como hacía todos los días desde que me vine a vivir con ellos, escuché a mi vecina doña Remedios hablando con la señora Lupita que vive en la esquina. «Pobrecita la señora Carmen», decía doña Remedios. «Ayer la vi cargando las bolsas del súper ella solita, y Leticia llegando en su carro nuevo sin ayudarle. Una ya no entiende a los jóvenes de ahora». «Ay, sí», respondió Lupita. «Y ayer que fui a la farmacia la vi comprando sus pastillas para la presión con puras monedas. Mientras tanto, la hija estrena bolsa cada mes. No sé cómo no les da vergüenza». Me quedé helada detrás de la puerta. ¿Todo el barrio se había dado cuenta de cómo me trataban? ¿Era tan obvio mi degradación que hasta las vecinas lo comentaban? Esa tarde, cuando Alejandra llegó de la secundaria, se dirigió directo al refrigerador como siempre, pero en lugar de encontrar su yogurt griego favorito, el que yo compraba religiosamente con mi pensión porque costaba 3 veces más que el yogurt normal, encontró el refrigerador casi vacío. «Abuela, ¿por qué no hay comida?», me gritó desde la cocina. «No fui al súper hoy, mijita». «¿Por qué no fue? Siempre va los martes». La miré desde el sillón donde estaba viendo mi novela de las 3, algo que tampoco había hecho en años porque siempre estaba ocupada en quehaceres. Porque no tenía dinero. ¿Cómo que no tenía dinero? ¿Y su pensión? Ah, mi pensión. Esos 3,500 pesos mensuales que desaparecían como agua entre mis dedos en gastos de la casa. Gas, luz, teléfono, internet, comida, productos de limpieza, medicinas para todos, ropa para los niños. Todo salía de mi pensión mientras los salarios de Leticia y Pedro se iban en sus caprichos personales. «Se me acabó comprando las cosas de la casa, mijita». Alejandra me miró confundida, como si por primera vez en sus 14 años se diera cuenta de que el dinero no aparecía mágicamente en el hogar. «¿Y no puede pedirle a mi mamá? Tu mamá dice que ese dinero es para sus gastos importantes». Cuando Leticia llegó del trabajo y Alejandra le reclamó por la falta de comida, escuché la discusión desde mi cuarto. «Mamá, no hay nada de comer.
La abuela dice que no tiene dinero. ¿Cómo que no tiene dinero? ¿En qué se gasta su pensión? Dice que en las cosas de la casa. Hubo un silencio largo. Después escuché los pasos furiosos de Leticia dirigiéndose a mi cuarto. Mamá, ¿por qué le está diciendo a Alejandra que no tiene dinero? La está preocupando. No le estoy diciendo nada que no sea cierto, mija. Mi pensión se acaba en los gastos de la casa. Esos gastos son de todos, mamá. Usted también vive aquí. Sí, pero solo yo los pago. Leticia entrecerró los ojos. Por primera vez en años, yo no estaba agachando la cabeza. No estaba pidiendo disculpas por existir. ¿Y qué sugiere? ¿Que nosotros paguemos todo y usted no coopere con nada? Sugiero que paguemos en proporción a lo que ganamos, mija. Tú y Pedro ganan juntos más de 20,000 pesos al mes. Yo gano 3,500. Nunca había hecho esa cuenta en voz alta. Nunca había cuestionado por qué mi pequeña pensión tenía que cargar con el peso de mantener a 5 personas, mientras ellos dos se guardaban sus salarios como si fueran dinero personal. No puedo creer que esté siendo tan egoísta, mamá. Nosotros le damos techo, le damos compañía. Leticia, esta es mi casa. El techo que tú dices que me dan es mío. Tu papá y yo pagamos esta casa durante 15 años. Está a mi nombre. Ustedes son los que viven en mi techo. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Años de resentimiento acumulado emergiendo como lava de un volcán que había estado contenido demasiado tiempo. No puede ser tan malagradecida. Nosotros la cuidamos. ¿Me cuidan? Leticia, cuando me enfermé de gastritis el año pasado, me dijiste que era pura exageración. Cuando me duele la espalda de tanto planchar su ropa, me dicen que son males de vieja. Cuando Pedro se lastima jugando fútbol, tú misma lo llevas al hospital privado. ¿Eso es cuidarme? Leticia se quedó callada. En sus ojos vi algo que no había visto nunca. La comprensión de que su madre no era la persona sumisa que había dado por sentada durante tantos años. Mamá, usted está hablando puras tonterías. Nosotros la queremos mucho. ¿Me quieren? El domingo pasado hicieron carne asada para los amigos de Pedro. Yo no sabía que iban a venir, nadie me avisó. Cuando bajé a saludar, Pedro me dijo que mejor me fuera a mi cuarto porque estaban hablando de cosas de trabajo. En mi propia casa, Leticia, en mi propio patio. Eso fue porque usted no conoce a esas personas. Leticia, tengo 72 años, no 92. Sé hablar con gente. Sé comportarme. Lo que pasa es que les da pena que sus amigos vean que viven de arrimados en casa de la suegra. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Leticia abrió y cerró la boca varias veces, buscando argumentos que ya no encontraba. Mamá, usted se está poniendo muy rebelde. No sé qué le está pasando últimamente. Lo que me está pasando es que ya me cansé de ser invisible en mi propia casa. Esa noche, después de cenar, cada quien se preparó su propia cena por primera vez en años. Me quedé en el jardín hasta muy tarde. Las luces de la casa se fueron apagando una por una, pero yo permanecí ahí, entre mis plantas, bajo las estrellas que se veían más brillantes ahora que había comenzado a limpiar las cataratas de sumisión de mis ojos. Recordé a mi madre, que murió cuando yo tenía 50 años. Recordé cómo en sus últimos días me tomó de las manos con sus dedos huesudos y me dijo, «Mija, nunca dejes que nadie te haga sentir que estorbas, ni siquiera tus hijos. Los hijos que no valoran a sus padres no merecen el sacrificio que hicimos por ellos». En ese momento no entendí completamente sus palabras. Pensé que era el delirio de una mujer enferma. Pero ahí, sentada en mi jardín a los 72 años, entendí que mi madre había visto algo que yo me había negado a ver, que el amor sin respeto no es amor, es costumbre. Y las costumbres se pueden cambiar. Al día siguiente decidí hacer algo que no había hecho en 5 años desde que se vinieron a vivir conmigo. Salí sin avisar. Me arreglé. Me puse mi vestido azul marino que reservaba para ocasiones especiales y caminé hasta el centro de Guadalajara. Fui al Palacio de Gobierno. Me senté en una banca de la plaza y observé a la gente vivir sus vidas. Cuando regresé por la tarde, Leticia estaba furiosa. ¿Dónde andaba? La anduvimos buscando por todo el barrio. Pensamos que le había pasado algo. Fui al centro, a caminar. ¿Sin avisar? ¿Y si le pasaba algo? ¿Y si se perdía? Leticia,
Viví 70 años sin que tú me cuidaras. Creo que puedo caminar por la ciudad donde nací sin perderme. Pero lo que más me dolió fue lo que escuché que le dijo a Pedro esa noche, cuando pensaban que yo ya estaba dormida. Está volviéndose muy problemática, Pedro. Antes era tan fácil manejarla. Ahora contesta todo. Sale sin avisar. Se está poniendo muy rebelde. Creo que está empezando con demencia senil. Demencia senil. Porque una mujer que reclama respeto en su propia casa, obviamente debe estar perdiendo la razón. Esa noche lloré por última vez en silencio. A partir del día siguiente, si iba a llorar, sería con toda la dignidad que me quedaba. La palabra demencia resonó en mi cabeza durante días, como una campana funeraria. Era la excusa perfecta que Leticia había encontrado para deslegitimar cualquier acto de dignidad que yo tuviera. Si yo reclamaba respeto, era porque estaba perdiendo la razón. Si exigía ser tratada como dueña de mi propia casa, era porque la enfermedad me estaba afectando el juicio. El viernes de esa semana, mientras preparaba el desayuno como siempre, escuché a Leticia hablando por teléfono con su hermana Rocío, que vive en Tijuana. Sí, Rocío, te juro que mamá ya no es la misma. Ayer se salió sin avisar y nos tuvo preocupados toda la tarde. Y ahora se pone muy agresiva cuando le decimos algo. Pedro dice que deberíamos llevarla al doctor, que a lo mejor necesita medicamento para la mente. Medicamento para la mente. Como si la cordura fuera algo que se pudiera recetar en una farmacia, y como si mi cordura fuera el problema aquí. No, no es depresión, continuó Leticia. Es como que se puso muy egoísta de repente. Todo le molesta, todo le parece mal. Dice que nosotros no cooperamos con los gastos. ¿Te imaginas? Como si no fuera su obligación mantenernos ya que vivimos con ella. Me quedé inmóvil detrás de la puerta de la cocina, sosteniendo la espátula con la que estaba volteando los huevos. ¿Su obligación mantenerlos? ¿Cuándo había firmado yo un contrato vitalicio para sostener económicamente a 2 adultos que ganaban más de 6 veces lo que yo recibía de pensión? Sí, yo también pienso que puede ser Alzheimer temprano, susurró Leticia. Ayer me preguntó por qué Pedro nunca me ayuda con los gastos de la casa. ¿Te imaginas qué pregunta tan rara? Como si Pedro fuera su hijo y no mi esposo. Rara. Era rara mi pregunta de por qué un hombre adulto que vive en mi casa, come mi comida, usa mis servicios y disfruta de mis comodidades, no contribuye económicamente al hogar. No, no podemos mandarla a un asilo todavía. ¿Quién nos va a cuidar a los niños cuando salgamos? ¿Quién nos va a hacer la comida y lavar la ropa? Además, con su pensión podemos pagar muchas cosas. No, por ahora la necesitamos aquí. Ahí estaba la verdad desnuda, cruda, sin maquillaje. Me necesitaban para explotarme, no para amarme. Era conveniente tenerme ahí sirviendo gratis mientras mi pensión subsidiaba sus vidas cómodas. Colgué la llamada y yo seguí fingiendo que cocinaba, pero por dentro algo se había roto para siempre. No mi corazón, ese ya estaba hecho pedazos desde hacía tiempo, sino mi última esperanza de que hubiera amor genuino en esa relación. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Visitar a mi comadre Esperanza, que vive a unas cuadras de la casa. Esperanza y yo fuimos amigas desde que nuestros hijos eran pequeños, pero desde que me vine a vivir con Leticia, apenas nos veíamos porque siempre estaba ocupada con los quehaceres del hogar. Esperanza me recibió con esa sonrisa amplia que había sido mi refugio durante tantos años difíciles. Carmen, qué milagro verte por aquí. Pasa, pasa. ¿Cómo has estado? Su casa olía a canela y café, a esa comodidad simple que solo se encuentra en lugares donde las personas se quieren de verdad. Me sirvió café en su vajilla buena, no en vasos desechables como hacían conmigo en mi propia casa, y se sentó a mi lado con esa atención completa que solo los amigos verdaderos saben dar. ¿Qué te pasa, comadre? Te veo muy flaquita y triste. No sé por qué, pero en ese momento se me quebró la voz. Tal vez porque hacía tanto tiempo que alguien me preguntaba cómo estaba de verdad, no como formalismo. Ay, Esperanza, no sé ni por dónde empezar. Y le conté todo. Le conté de la conversación que escuché en el jardín, de cómo me trataban como sirvienta en mi propia casa, de cómo mi pensión se iba completa en mantener a 5 personas, mientras Leticia y Pedro se guardaban sus salarios como si fueran solteros.
Esperanza me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se iba endureciendo con cada detalle que le relataba. Carmen, ¿te das cuenta de que eso es abuso económico? Lo que te están haciendo tiene nombre, comadre. ¿Abuso? Pero si son mi familia, Esperanza. Precisamente por eso es peor, Carmen. La familia que te ama no te explota. Te respeta, te cuida, te valora. Lo que tú me describes es explotación pura. Se levantó y fue por una carpeta que tenía en su comedor. Mira, hace unos meses fui a una plática en el DIF sobre derechos de los adultos mayores. Me dieron estos folletos. Aquí dice claramente que ningún adulto mayor puede ser obligado a sostener económicamente a familiares que tienen sus propios ingresos. Leyó en voz alta. El adulto mayor tiene derecho a administrar libremente sus bienes y ingresos, así como disponer de ellos. Los familiares no pueden presionarlo para que entregue su dinero o propiedades. Esperanza. Pero ellos no me presionan. Yo doy mi dinero porque... ¿Por qué, Carmen? ¿Porque si no lo das te hacen sentir culpable? ¿Porque te han convencido de que es tu obligación? Eso es presión, comadre. Presión psicológica. Me quedé callada, procesando sus palabras. ¿Era cierto que lo que vivía tenía nombre? ¿Que no era normal ni aceptable? Y otra cosa, Carmen. ¿Esta casa está a nombre de quién? Mío. Bueno, mío y de Aurelio cuando estaba vivo. Pero ahora que él murió, quedó solo a mi nombre. ¿Y tienes los papeles? Sí, los tengo guardados en mi ropero. Pues esa casa es tuya, Carmen. Tu hija y su familia son los que viven de arrimados contigo, no al revés. Y si son arrimados en tu casa, deberían estar agradecidos y respetuosos, no tratándote como sirvienta. Las palabras de Esperanza cayeron sobre mí como lluvia sobre tierra seca. Por primera vez en años, alguien me estaba confirmando que mis sentimientos eran válidos, que mi percepción de la realidad no estaba distorsionada por demencia o por egoísmo. ¿Sabes qué deberías hacer, comadre? Ir al DIF, buscar asesoría legal, averiguar cuáles son tus derechos reales, porque te están robando tu dinero, tu dignidad y tu tranquilidad. Cuando regresé a casa esa tarde, Leticia me estaba esperando en la sala con cara de pocos amigos. ¿Dónde andaba ahora, mamá? Fui a ver a mi comadre Esperanza. ¿Y qué necesidad tenía de ir a andar contando nuestros asuntos familiares con extraños? Esperanza no es una extraña. Es mi amiga de toda la vida. Las amigas van y vienen, mamá. La familia es para siempre. Para siempre. Como si las familias que abusan merecieran lealtad eterna solo por compartir sangre. Leticia, quiero hablar contigo y con Pedro. Los tres juntos. ¿Para qué? Para aclarar las cosas sobre los gastos de la casa y sobre las reglas de convivencia. Leticia suspiró con esa exasperación teatral que había perfeccionado para hacerme sentir culpable. Ay, mamá. Otra vez con lo mismo. ¿No se cansa de estar peleando? No estoy peleando, Leticia. Estoy pidiendo respeto. Esa noche, después de cenar, los tres nos sentamos en la sala. Pedro estaba viendo el partido en su celular, medio prestando atención. Leticia tenía los brazos cruzados en posición defensiva. A ver, mamá, díganos qué es lo que quiere. Quiero que a partir del próximo mes, los gastos de la casa se dividan proporcionalmente entre los tres adultos que vivimos aquí. Pedro levantó la vista del celular por primera vez. ¿Cómo proporcionalmente? Ustedes ganan aproximadamente 20,000 pesos entre los dos. Yo gano 3,500. Los gastos se deberían dividir en esa proporción. Eso es ridículo, dijo Leticia. Usted también se beneficia de vivir aquí. Esta casa es mía, Leticia. Yo no me beneficio de vivir en mi propia casa. Ustedes se benefician de vivir en la mía. Pedro finalmente guardó el celular y me miró directamente. Señora Carmen, con todo respeto, pero nosotros no le pedimos que nos invitara a vivir aquí. Usted fue la que insistió en que nos viniéramos cuando nació Alejandra, porque pensé que sería lindo tener a mi familia cerca. No sabía que iba a convertirme en su empleada doméstica. Nadie la trata como empleada doméstica, protestó Leticia. Leticia, ¿cuándo fue la última vez que tú lavaste los platos después de comer? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que Pedro limpió el baño que usa todos los días? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó cómo me siento en lugar de simplemente decirme qué hacer? El silencio se extendió como una nube espesa. Finalmente, Pedro habló. Mire, señora,
Si no está a gusto con nuestra presencia aquí, podemos empezar a buscar otro lugar donde vivir. Era una amenaza disfrazada de oferta. Me estaba chantajeando emocionalmente, diciéndome que si no aceptaba el abuso, me quedaría sola. Pero por primera vez en años, la posibilidad de quedarme sola no me aterrorizó. Me sonó a libertad. Está bien, Pedro. Creo que sería lo mejor para todos. La cara de shock de ambos me confirmó que nunca pensaron que yo aceptaría su chantaje. Habían apostado a mi miedo a la soledad, pero se habían quedado sin cartas que jugar. Mamá, no puede hablar en serio, murmuró Leticia. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Las siguientes 2 semanas fueron como vivir en una casa en Guerra Fría. Leticia y Pedro habían aceptado mi ultimátum con esa sonrisa falsa que la gente usa cuando planea una venganza silenciosa. No me hablaban directamente. Se comunicaban conmigo a través de mensajes cortantes y miradas cargadas de reproche. «Dile a tu mamá que ya no hay leche para el café», le decía Pedro a Alejandra cuando yo estaba presente. «Pregúntale a tu abuela si ya pagó la luz», le susurraba Leticia a Sebastián cuando pasaba por la cocina. Era su forma de castigarme por haber osado exigir respeto, volverme invisible nuevamente, pero esta vez de manera deliberada y cruel. Pero algo había cambiado en mí desde la conversación con Esperanza. Ya no me dolían sus desplantes como antes. Era como si hubiera desarrollado una coraza invisible que protegía mi recién despierta dignidad. Cada gesto despectivo de ellos solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. El martes por la mañana, mientras desayunaba sola en la cocina, ellos habían comenzado a comer en su cuarto para evitarme. Sonó el timbre. Era un hombre joven, elegante, con portafolio y sonrisa de vendedor. «Buenos días, señora. ¿La señora Leticia Morales?» «No, soy su mamá. ¿En qué le puedo ayudar?» «Vengo del banco. Tenemos una propuesta muy interesante para ella sobre un crédito hipotecario. ¿Podría hablar con ella?» Leticia apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa visita. Lo invitó a pasar y se sentaron en la sala mientras yo fingía que barría cerca, para escuchar la conversación. «Señora Morales, hemos revisado su solicitud y el banco está dispuesto a otorgarle un crédito por 400,000 pesos, usando esta propiedad como garantía. Los papeles están listos, solo necesitamos la firma de los propietarios». Mi sangre se congeló. ¿Leticia había solicitado un crédito usando mi casa como garantía? «Perfecto», respondió Leticia. «Solo necesito que mi mamá firme también porque la casa está a nombre de los dos». Mentira. La casa estaba únicamente a mi nombre desde que murió Aurelio. «Claro, no hay problema. ¿Dónde está la señora?» «Mamá», me gritó Leticia. «Venga un momento. Tenemos que firmar unos papeles del banco». Me acerqué con las piernas temblando, no de miedo, sino de indignación. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuánto tiempo habían estado tramitando un crédito a mis espaldas usando mi propiedad? ¿Qué papeles son estos, Leticia? Son para un crédito, mamá. Necesitamos el dinero para algunas inversiones de Pedro. ¿Y por qué usan mi casa como garantía? Leticia me miró con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir tonta. Porque es la única propiedad que tenemos, mamá. Usted también se va a beneficiar de este dinero. El ejecutivo del banco extendió los papeles sobre la mesa de centro. Había marcado con X los lugares donde debía firmar. «Solo necesito su identificación y su firma aquí, aquí y aquí, señora». Tomé los papeles y los leí cuidadosamente. Era un crédito hipotecario por 400,000 pesos, a pagar en 10 años, con intereses que harían que el total fuera casi el doble. Si no se pagaba, el banco se quedaría con mi casa. «No voy a firmar esto», dije claramente. «¿Qué?» Leticia casi se atragantó con su café. «Que no voy a firmar. Esta casa es mía, y no voy a ponerla en riesgo para que ustedes hagan inversiones con dinero que no tienen». El ejecutivo del banco se veía incómodo, como si hubiera caído en medio de un drama familiar que no le correspondía presenciar. «Señora, ¿hay algún problema con el crédito? ¿Necesita más información sobre las condiciones?» «No, joven. El problema es que mi hija solicitó un crédito usando mi propiedad sin mi conocimiento ni mi consentimiento». Leticia se puso roja de vergüenza y coraje. «Mamá, no sea ridícula. Es solo un trámite. Usted siempre firma los papeles que le digo. Pues ahora ya no.
Le devolví los documentos al ejecutivo. Joven, esta casa está únicamente a mi nombre. Mi hija no tiene derecho legal para solicitar créditos usando esta propiedad como garantía. Si el banco procesó esta solicitud sin verificar la propiedad correctamente, creo que deberían revisar sus procedimientos. El ejecutivo revisó rápidamente algunos papeles en su portafolio. Discúlpeme, señora Morales, le dijo a Leticia, pero parece que hay una discrepancia en la información que nos proporcionó. ¿Podría aclararnos exactamente cuál es su relación legal con esta propiedad? Leticia tartamudeó, buscando una respuesta que no sonara como fraude. Es que vivimos aquí y... Señorita, la interrumpí. Mi hija vive en mi casa como invitada. Ella no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. El ejecutivo guardó rápidamente sus papeles. Entiendo. En ese caso, este crédito no puede proceder. Señora Morales, tendremos que cancelar su solicitud. Y le sugiero que en el futuro verifique bien la documentación legal antes de hacer este tipo de trámites. Cuando el hombre se fue, Leticia explotó. No puedo creer lo que acaba de hacer. Nos dejó en ridículo. Pedro va a estar furioso. ¿Pedro va a estar furioso? ¿Y yo qué debería estar, Leticia? ¿Contenta de que hayan tratado de defraudarme? No la estábamos defraudando. Era para el bien de la familia. ¿Para el bien de quién? ¿Para el bien de ustedes que iban a tener 400,000 pesos para gastar? ¿O para mi bien, que iba a quedar con una deuda que no podría pagar y el riesgo de perder mi casa? Leticia se quedó callada porque sabíamos las dos que la respuesta era obvia. Además, Leticia, ¿de dónde iban a sacar dinero para pagar las mensualidades de ese crédito? Porque seguramente no iba a salir de sus salarios que tanto cuidan. Íbamos a usar su pensión. Ahí está la verdad. Iban a endeudar mi casa para que yo pagara su deuda con mi pensión. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Por primera vez en años, vi en los ojos de Leticia algo parecido a la vergüenza. Pero duró solo un segundo antes de que la rabia la cubriera nuevamente. Usted se está volviendo muy egoísta, mamá. Antes no era así. Antes era una tonta, Leticia. Confundía ser buena con ser pendeja. Pero ya aprendí la diferencia. Esa tarde, mientras Leticia y Pedro susurraban furiosamente en su cuarto, yo me fui al jardín con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza ni coraje. Era algo nuevo, algo que hacía años no sentía. Era orgullo. Me había defendido. Había protegido mi patrimonio. Había dicho no cuando toda mi educación y mi instinto maternal me gritaban que dijera sí. Mis plantas parecían más verdes esa tarde, como si hubieran absorbido algo de la energía renovada que comenzaba a circular por mis venas. Regué cada maceta con cuidado especial, hablándoles como siempre hacía. Ya ven, mis niñas, les dije a mis bugambilias. A veces una tiene que defenderse, aunque duela. A veces decir no es la única forma de decir sí a una misma. Cuando entré a cenar, la casa estaba sospechosamente silenciosa. Generalmente a esa hora se escuchaban voces, televisión, niños jugando. Pero esa noche solo se oía el zumbido del refrigerador. Fui a la cocina y encontré una nota pegada en la puerta del refrigerador con una cinta adhesiva. Mamá, nos fuimos a cenar a casa de los papás de Pedro. No sabemos a qué hora regresamos. Los niños cenaron allá. Hay frijoles en la estufa. Den. Era su forma de castigarme por haberlos humillado frente al ejecutivo del banco. Me habían dejado sola para que sintiera el peso de mi decisión, para que me arrepintiera de haber elegido la dignidad sobre la conveniencia. Pero mientras calentaba mis frijoles y me preparaba un té de manzanilla, no sentí tristeza ni arrepentimiento. Por primera vez en años, el silencio de la casa no se sentía como abandono, se sentía como paz. Cené despacio, saboreando cada bocado, disfrutando del privilegio de comer sin tensión, sin reproches silenciosos, sin la sensación constante de que mi presencia molestaba. Después de cenar, en lugar de lavarme solo mi plato como habría hecho antes para evitar confrontaciones, lavé toda la loza sucia que ellos habían dejado desde el desayuno, pero esta vez no lo hice con resentimiento. Lo hice como un acto de amor propio, limpiando mi casa para mi propia comodidad. Esa noche, cuando se apagaron las luces de toda la casa y el silencio se volvió absoluto, me quedé despierta un rato más,
sentada en mi cama, recordando la cara del ejecutivo del banco cuando entendió que Leticia había mentido sobre la propiedad de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de ser Carmen Esperanza Morales. No la mamá sumisa de Leticia, no la empleada gratuita de Pedro, no la abuela conveniente que cuida niños y paga cuentas. Solo Carmen, una mujer de 72 años que había aprendido, aunque tarde, que defender lo que es tuyo no te convierte en mala persona. Te convierte en una persona inteligente. Los días siguientes al incidente del banco fueron como caminar sobre cristales rotos. La atmósfera en la casa se había vuelto tan tensa que hasta los niños lo notaban. Alejandra y Sebastián me miraban con una mezcla de confusión y miedo, como si yo me hubiera convertido en una extraña peligrosa de la noche a la mañana. El sábado por la mañana, mientras regaba mis plantas como siempre, escuché a Pedro hablando por teléfono en el patio. Su voz tenía esa urgencia desesperada de alguien que necesita dinero rápido. No, compadre, no se pudo. La vieja se puso muy cabrona y no quiso firmar. Sí, necesito esos 400,000 para el negocio, pero ahora no sé de dónde los voy a sacar. ¿Qué si la puedo convencer? No, ya la viste en el banco. Está bien pinche terca. ¿Negocio? ¿Qué negocio? Pedro nunca había mencionado ningún negocio. ¿Para qué necesitaba esa cantidad tan grande de dinero? Oye, ¿y si le hacemos creer que nos vamos a ir? Capaz que se asusta y acepta firmar. Sí, con chantaje emocional. Tú sabes cómo son las viejas, no aguantan quedarse solas. El chantaje emocional. Tenían un plan para manipularme usando mi supuesto miedo a la soledad. Me quedé inmóvil detrás de las bugambilias, escuchando cómo planeaban mi tortura psicológica. Leticia ya le dijo que nos vamos a ir, pero no le creyó. Capaz que si empezamos a empacar, si hacemos como que ya conseguimos casa, se pone nerviosa y firma. No, no es ilegal, compadre. Es psicología. Psicología. Llamaba psicología a la manipulación cruel de una mujer mayor que había dedicado su vida a cuidar a su familia. Esa tarde, como por arte de magia, comenzó el teatro. Leticia llegó del trabajo con varias cajas de cartón y las puso ostentosamente en la sala. ¡Ay, mamá, qué bueno que está aquí! Quería avisarle que ya conseguimos departamento. Nos vamos a mudar la próxima semana. ¿En serio? Le pregunté, fingiendo sorpresa aunque ya sabía que era mentira. Sí, está padrísimo. Tiene 3 recámaras, 2 baños, área de lavado. Los niños van a estar muy cómodos. Me da mucho gusto por ustedes, mija. La respuesta no era la que Leticia esperaba. Su cara de confusión fue casi cómica. ¿En serio? ¿No le da tristeza que nos vayamos? Claro que me da tristeza, pero si ustedes van a estar mejor en su propio hogar, pues me alegro. Ya era hora de que tuvieran su independencia. Pedro apareció en la sala cargando más cajas vacías, con esa actuación exagerada de alguien que quiere ser visto. Señora Carmen, espero que no vaya a estar muy sola aquí. Esta casa es muy grande para una persona. No se preocupe por mí, don Pedro. Yo me las arreglo. Los siguientes días fueron un espectáculo teatral digno de un premio. Llenaban y vaciaban las mismas cajas una y otra vez. Fingían conversaciones telefónicas sobre la mudanza. Llevaban y traían objetos para crear la ilusión de que realmente se preparaban para irse. El martes por la mañana, Alejandra se me acercó mientras desayunaba. Abuela, ¿de verdad quiere que nos vayamos? La miré a los ojos. Esa niña de 14 años no tenía la culpa de los pecados de sus padres. Era inocente en toda esta manipulación. Mijita, lo que yo quiera no importa. Lo importante es que ustedes sean felices y que sus papás hagan lo que consideren mejor para la familia. Pero yo no quiero irme, abuela. Aquí está mi cuarto, mi jardín, mis amigas del barrio. Sentí una punzada en el pecho. Era la primera vez en meses que alguien de esa familia expresaba afecto genuino hacia mí y hacia la casa. ¿Y ya le dijiste eso a tu mamá? Sí, pero me dice que el departamento nuevo está muy bonito y que voy a tener mi propio baño. ¿Y tú qué opinas? Que prefiero quedarme aquí con usted, abuela. Usted nunca me regaña cuando llego tarde de la escuela, y siempre me tiene preparada mi merienda favorita. Esas palabras me partieron el alma.
Alejandra había notado los pequeños actos de amor que yo creía que pasaban desapercibidos. Mija, si tus papás deciden quedarse, van a tener que respetar ciertas reglas. Y si deciden irse, yo voy a extrañarlos mucho, pero voy a respetar su decisión. Esa tarde, mientras fingía leer en la sala, escuché a Leticia y Pedro discutiendo en su cuarto. No está funcionando, Pedro. Está muy tranquila, como si realmente quisiera que nos fuéramos. Imposible. Ninguna vieja quiere quedarse sola. Capaz que está fingiendo también. ¿Y si no está fingiendo? ¿Y si de verdad ya no nos quiere aquí? No seas pendeja, Leticia. ¿Dónde vamos a conseguir casa gratis, comida gratis, niñera gratis y encima que nos pague los gastos? Tu mamá está loca si piensa que vamos a renunciar a esto. Ahí estaba otra vez la verdad desnuda. No era amor lo que los mantenía en mi casa. Era conveniencia económica pura. Pero ya no podemos seguir con esta farsa de las cajas. Los niños ya están preguntando cuándo nos vamos, y yo ya no sé qué decirles. Pues vamos a tener que subir la apuesta. El jueves por la noche, Pedro llegó con un hombre que presentó como el nuevo inquilino. Era un tipo mayor, con pinta de borracho, que olía a alcohol barato y cigarros. Señora Carmen, le presento a don Rutilio. Él va a rentar la casa cuando nosotros nos vayamos. Don Rutilio me miró de arriba a abajo con una sonrisa que me hizo sentir incómoda. Mucho gusto, señora. Bonita casa tiene. Me va a gustar mucho vivir aquí. Disculpe, don Rutilio, pero yo no he puesto mi casa en renta. Pedro se rió con esa risa falsa que usaba cuando mentía. No, señora, pero como usted va a estar muy sola, pensamos que le convenía tener un inquilino que le pague renta y le haga compañía. Sí, señora, agregó don Rutilio. Yo soy muy tranquilo, solo que a veces hago reuniones con mis amigos y pues tomamos unas chelitas, pero nada del otro mundo. La sola idea de tener a ese hombre viviendo en mi casa me dio escalofríos. Era obvio que lo habían traído para asustarme, para hacerme pensar que sin ellos yo estaría vulnerable a cualquier tipo de abuso. Gracias por la propuesta, don Rutilio, pero no estoy interesada en rentar mi casa. ¿No?, preguntó Pedro fingiendo sorpresa. Pero señora, usted va a necesitar ingresos extras cuando nosotros nos vayamos. Me las arreglaré con mi pensión. Don Rutilio insistió. Piénselo bien, señora. Yo le pago 3,000 pesos al mes y la ayudo con los trabajos pesados. Además, una mujer sola en una casa tan grande, nunca se sabe qué puede pasar. ¿Era una amenaza velada? ¿Me estaba insinuando que sin la protección de Pedro yo estaría en peligro? Muchas gracias, don Rutilio. Pero mi respuesta es no. Cuando el hombre se fue, Leticia me confrontó directamente. Mamá, ya no entiendo qué es lo que quiere. Nosotros le ofrecemos quedarnos para cuidarla, y usted nos corre. Le conseguimos un inquilino decente para que no esté sola, y también lo rechaza. ¿Qué es lo que quiere? La miré con toda la claridad que había ganado en esas semanas de despertar. Quiero respeto, Leticia. Quiero que me traten como dueña de mi casa, no como la empleada doméstica. Quiero que paguen su parte de los gastos. Quiero que me hablen con cariño, no con desprecio. Y si no pueden o no quieren hacer eso, entonces sí, prefiero estar sola. Usted está loca si piensa que prefiere la soledad a la familia. Leticia, yo tuve familia durante 72 años. Los primeros 50 años fueron hermosos. Los últimos 5 han sido un infierno. Prefiero la soledad digna a la compañía humillante. Pedro apareció en la sala como si hubiera estado esperando esa declaración. Perfecto, señora. Si eso es lo que quiere, no hay problema. Mañana mismo empezamos a buscar departamento en serio. Perfecto, don Pedro. Pero quiero que sepa que cuando se sienta sola, cuando se dé cuenta de que cometió un error, ya va a ser muy tarde. Nosotros no vamos a regresar. Lo entiendo perfectamente. Y no vaya a andar llorando después, diciendo que la abandonamos. Usted nos está corriendo. Ustedes solitos se están yendo, don Pedro. Yo nunca los he corrido. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Mañana comenzaría mi nueva vida, con todos sus miedos e incertidumbres, pero también con toda la dignidad que había recuperado. La mudanza real comenzó un lunes por la mañana. Esta vez no había teatro ni actuaciones. Las cajas estaban genuinamente llenas.
y los trabajadores que Pedro había contratado cargaban los muebles hacia un camión de mudanzas estacionado afuera de mi casa. Yo me quedé en el jardín, fingiendo que podaba mis rosas, pero en realidad observando cómo se desmantelaba la vida que habíamos compartido durante 5 años. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, se preguntaba si no estaba cometiendo un error terrible. ¿De verdad estaba dispuesta a quedarme sola a los 72 años? Alejandra salió al patio con los ojos rojos de llorar. Abuela, ¿de verdad no puede perdonar a mis papás? Yo les puedo decir que se porten mejor. Me dolió el alma ver a esa niña tratando de cargar con la responsabilidad de reparar lo que sus padres habían roto. Mijita, esto no es tu culpa ni tu responsabilidad. Los adultos tenemos que resolver nuestros propios problemas. Pero yo no quiero irme. Aquí están todas mis cosas, mis recuerdos. Tus papás van a hacer que tu nuevo hogar sea hermoso también. Y siempre puedes venir a visitarme cuando quieras. ¿En serio? Aunque mis papás se enojen, en serio. Esta siempre va a ser tu casa también. Sebastián apareció corriendo con su mochila de la escuela, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Abuela, ¿es cierto que nos vamos a vivir a un departamento con alberca? Eso dice tu papá, mijito. ¡Qué padre! ¿Y usted cuándo se viene? Alejandra le pegó un codazo. Ella no se viene, tonto. Se queda aquí. La cara de confusión de Sebastián me partió el corazón. ¿Por qué no se viene, abuela? ¿No nos quiere? Los quiero muchísimo, mi amor. Pero a veces los adultos necesitamos vivir en lugares diferentes para ser felices. Pero usted va a estar muy sola. Voy a estar bien, corazón. Tengo a mis plantas, a mis vecinas. Muchas cosas que hacer. Leticia apareció en el patio con cara de pocos amigos. Niños, vayan adentro a ayudar a empacar sus cosas. No molesten a su abuela. Cuando los niños se fueron, Leticia me miró con una mezcla de rencor y algo que podría haber sido tristeza. Espero que esté feliz, mamá. Ya consiguió lo que quería. Yo no quería esto, Leticia. Yo quería una familia que me respetara. Nosotros la respetábamos. Leticia, hace 3 semanas escuché cuando le dijiste a tu hermana que era un estorbo y que ya me iba a morir pronto. ¿Eso es respeto? Por primera vez en meses, vi a mi hija agachar la cabeza con algo parecido a la vergüenza. Yo estaba enojada ese día. No lo decía en serio. Las palabras que decimos cuando estamos enojados son las que revelan lo que realmente pensamos, mija. Usted también ha dicho cosas horribles cuando se enoja. Tienes razón, pero la diferencia es que yo nunca conspiré para endeudar tu casa sin tu permiso, ni te traté como sirvienta en tu propia propiedad. Leticia se quedó callada porque sabía que no tenía argumentos contra eso. ¿Y si intentamos otra vez? ¿Si prometemos cambiar? La miré a los ojos, buscando algún rastro de sinceridad genuina, pero lo que vi fue desesperación, no arrepentimiento. Era el pánico de perder la comodidad económica, no el dolor de perder a su madre. Leticia, ¿cuántas veces has prometido cambiar en estos 5 años? ¿Cuántas veces me has pedido perdón después de tratarme mal, solo para volver a hacer lo mismo a la semana siguiente? No respondió, porque ambas conocíamos la respuesta. Hija, cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. Ustedes me han mostrado quién son durante 5 años. Ya les creí. Pedro salió de la casa cargando la televisión del cuarto de los niños. ¿Ya terminaron su conversación de mujeres? Porque necesitamos que nos den las llaves de la cochera para sacar las últimas cosas. Incluso en el momento de irse, Pedro no podía evitar ser despectivo. Aquí están las llaves, don Pedro. Señora, espero que no se arrepienta de su decisión. Una mujer de su edad, nunca se sabe qué puede pasar. ¿Otra amenaza velada? ¿Me estaba deseando algún mal para que me arrepintiera? No se preocupe por mí, don Pedro. Yo me sé cuidar. Al mediodía, el camión de mudanza se fue. La casa quedó extrañamente vacía, pero no de la forma triste que yo había imaginado. Era una vacuidad limpia, como un lienzo en blanco esperando ser llenado con algo nuevo. Caminé por las habitaciones que habían dejado atrás. En el cuarto que había sido de Leticia y Pedro, encontré varios objetos que habían olvidado. Un cargador de celular roto, una revista vieja, una bolsa de plástico con medicinas vencidas. Basura que habían dejado para que yo la limpiara una última vez.
En el cuarto de los niños encontré algo que me hizo sonreír. Un dibujo que Sebastián había hecho de toda la familia, pegado en la pared con cinta adhesiva. En el dibujo, yo era una figura sonriente con un delantal lleno de flores, parada junto a un jardín colorido. Ese era el recuerdo que mi nieto tenía de mí. No la mujer amargada que su padre describía, sino la abuela amorosa que cuidaba plantas y siempre tenía tiempo para él. Despegué cuidadosamente el dibujo y lo llevé a mi cuarto. Era el único objeto de valor que habían dejado atrás, aunque probablemente sin darse cuenta. Esa tarde, mientras barría los cuartos vacíos, llegó doña Esperanza. «Comadre, vine a ver cómo está. Vi que se llevaron las cosas». «Sí, ya se fueron». «¿Y cómo se siente?» «Rara, triste, pero también aliviada». «Es normal. Cuando termina un capítulo doloroso de la vida, uno siente de todo al mismo tiempo». Se sentó conmigo en la cocina y me preparó un té de manzanilla, como si fuera ella la dueña de casa y yo la visita. ¿Sabe qué, Carmen? Yo estoy orgullosa de usted. ¿Orgullosa? ¿De haber corrido a mi propia familia? ¿Orgullosa de que haya defendido su dignidad? No es fácil hacer lo que usted hizo, comadre. Muchas mujeres de nuestra edad prefieren aguantar el maltrato antes que enfrentar la soledad. Esperanza, tengo miedo. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me pasa algo y no hay nadie? Carmen, ¿de verdad cree que si usted se enfermaba cuando ellos estaban aquí, la habrían cuidado bien? ¿O le habrían dicho que eran puros males de vieja? Tenía razón. La seguridad que yo creía tener con ellos en casa era una ilusión. Habían demostrado múltiples veces que mi bienestar no era su prioridad. Además, comadre, usted no está sola. Tiene vecinas, tiene amigos, tiene a la gente de la iglesia. Una familia que te maltrata no es mejor que estar rodeada de personas que sí te valoran. Esa noche cené sola por primera vez en 5 años, pero no me sentí sola. Puse música, algo que no había hecho en mucho tiempo porque a Pedro le molestaba, y cociné algo que realmente tenía ganas de comer. Quesadillas de flor de calabaza, que Leticia odiaba pero que a mí me encantaban. Después de cenar, en lugar de lavarme solo mi plato como había hecho las últimas semanas en acto de rebeldía, lavé los pocos trastes que había usado, limpié la cocina completa y me serví una copa del vino que guardaba para ocasiones especiales. ¿Y qué ocasión era más especial que el primer día del resto de mi vida? Me senté en el jardín con mi copa de vino, mirando las estrellas que se veían más brillantes, sin las luces de los cuartos de arriba encendidas. Mis plantas parecían respirar mejor, como si también hubieran sentido el alivio de la tensión que había desaparecido de la casa. «Bueno, Carmen», me dije en voz alta, «ahora sí estás sola. ¿Y qué vas a hacer con tu libertad?» La pregunta flotó en el aire nocturno, llena de posibilidades que hacía años no me permitía considerar. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se veía como una serie de obligaciones y humillaciones, sino como un territorio inexplorado lleno de oportunidades para redescubrir quién era Carmen Esperanza Morales cuando nadie más definía su valor. Esa noche dormí profundamente, arrullada por el silencio que ya no se sentía como abandono, sino como paz. 6 meses después de la mudanza, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles a los 72 años. La casa que había sentido como una prisión durante tanto tiempo se había convertido en mi santuario personal, un espacio donde cada decisión era mía y cada momento transcurría a mi ritmo. La primera transformación fue mi jardín. Sin la presión constante de tener que atender las necesidades de 5 personas, pude dedicarme completamente a mis plantas. Convertí el área donde antes Pedro estacionaba su carro en un pequeño huerto donde cultivo jitomates, chiles y hierbas de olor. Las bugambilias se extendieron por toda la barda trasera, creando una cortina de flores rosadas que me da privacidad y belleza. Pero el cambio más importante no fue en mi jardín, sino en mí misma. Una mañana de octubre, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, café cargado y pan dulce del que me gusta, no el cereal sin azúcar que Leticia insistía que comprara, tocaron la puerta. Era Alejandra. «Abuela, mijita, qué sorpresa tan bonita». La abracé fuerte, notando que había crecido varios centímetros en esos meses. Ya era toda una señorita de 15 años. Vine caminando desde la escuela. Quería verla.
¿Y tus papás saben que estás aquí? Sí, bueno, más o menos. Les dije que tenía que hacer un proyecto con unas compañeras. Nos sentamos en el jardín con aguas de Jamaica y galletas caseras. Alejandra miraba todo con nostalgia. Abuela, ¿no se ha sentido muy sola? Al principio sí, mijita. Pero después descubrí que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. ¿Cómo? Cuando ustedes vivían aquí, yo me sentía muy sola aunque estuviera rodeada de gente. Ahora que vivo sola, no me siento sola porque hago cosas que me gustan. Veo a la gente que me valora. Y sobre todo, me respeto a mí misma. Alejandra asintió con esa sabiduría que a veces tienen los adolescentes. Mis papás dicen que usted está resentida y que por eso no nos habla. ¿Tú qué opinas? Opino que ellos la trataban muy mal, abuela. Yo me daba cuenta, aunque era niña. Siempre le gritaban, nunca le decían gracias por nada, y usted siempre andaba triste. ¿Y ahora cómo me ves? Alejandra me estudió con esos ojos inteligentes que había heredado de su bisabuela. La veo más joven, como más tranquila, y se arregló el cabello diferente. Se ve muy bonita. Era cierto. El mes anterior había ido al salón de belleza por primera vez en años. Me corté el cabello en una melena moderna y me hice rayitos que disimulaban las canas. También había empezado a usar ropa de colores en lugar de los grises y cafés que había adoptado durante mis años de servicio familiar. ¿Sabe qué, abuela? Creo que hizo bien en decirles que se fueran. ¿De verdad lo piensas? Sí. En el departamento nuevo mis papás pelean mucho por dinero. Mi mamá dice que la renta está muy cara y que antes no pagaban nada. Mi papá dice que usted los malcrió y que por eso ahora no saben administrarse. Me dolió escuchar que seguían culpándome por sus problemas financieros, pero ya no me sorprendía. ¿Y cómo está Sebastián? Bien. Extraña mucho el jardín y pregunta cuándo va a poder venir a verla. Pero mis papás le dicen que usted está enojada con nosotros. Alejandra, yo nunca voy a estar enojada con ustedes. Ustedes pueden venir cuando quieran, aunque mis papás no vengan, especialmente si sus papás no vienen. Esa tarde, después de que Alejandra se fue, reflexioné sobre los cambios en mi vida. No todo había sido fácil. Los primeros meses fueron duros económicamente. Mi pensión alcanzaba perfectamente para una persona, pero había tenido que acostumbrarme a un presupuesto más ajustado después de años de subsidiar a 5 personas. Pero había descubierto cosas maravillosas sobre mí misma. Descubrí que me gustaba escuchar música mientras cocinaba, algo que no había hecho en años porque a Pedro le molestaba el ruido. Descubrí que tenía talento para la repostería cuando comencé a hornear para las ventas de la iglesia. Descubrí que era buena conversadora cuando doña Remedios y otras vecinas comenzaron a visitarme regularmente para tomar café y platicar. También había comenzado a tomar una clase de tejido los martes en el centro comunitario. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Ahora mis tardes estaban llenas de proyectos personales en lugar de quehaceres para otros. El viernes de esa semana, mientras regresaba de mi clase de tejido con un suéter a medio terminar para Alejandra, me encontré con Leticia en la parada del camión. «Hola, mamá». «Hola, mija». El saludo fue cordial pero distante. Nos quedamos paradas en silencio esperando el autobús. «Se ve bien, mamá». «Diferente. Gracias». Alejandra me dijo que vino a visitarla. «Sí, estuvo muy linda. Ha crecido mucho. Mamá, yo quería preguntarle si podríamos platicar algún día». La miré con curiosidad. Su tono era menos arrogante que antes, menos seguro. «Podemos platicar cuando tú quieras, Leticia». «¿Está libre el domingo en la tarde?» «Sí». El domingo llegó y Leticia vino sola. Se veía nerviosa, como si fuera ella la que necesitara perdón y no al revés. «Mamá, quería pedirle disculpas». «¿Por qué?» Por todo. Por tratarla mal, por no valorarla, por dar por hecho que usted siempre iba a estar ahí aguantando nuestros desprecios. ¿Y por qué te das cuenta hasta ahora? Porque cuando nos fuimos, me di cuenta de todo lo que usted hacía por nosotros. Ahora tengo que pagar renta, hacer toda la limpieza yo sola, cuidar a los niños sin ayuda cuando Pedro y yo trabajamos, y entendí que usted era como nuestro sostén invisible. ¿Y eso te hace valorarme más?» Leticia se quedó callada un momento. «No sé si más, mamá, pero sí me hace entender que la tratamos muy mal». «Leticia, ¿me estás pidiendo perdón porque realmente lo sientes?
¿O porque necesitas que regrese a cuidarlos? Yo… no sé. Las dos cosas, creo. Al menos era honesta. Mija, yo los perdoné hace mucho tiempo. Pero perdonar no significa olvidar ni volver a poner la mano en el fuego. ¿Eso significa que nunca va a volver con nosotros? Significa que estoy muy bien como estoy. Por primera vez en años me siento respetada, valorada, en paz. Pero nosotros somos su familia. Ustedes son mis familiares, Leticia. Pero la familia es algo que se construye con amor, respeto y cuidado mutuo. No algo que se hereda solo por compartir sangre. Leticia se quedó callada, procesando mis palabras. Los niños la extrañan mucho. Y yo a ellos. Por eso pueden venir cuando quieran. ¿Y nosotros? Ustedes también pueden venir, mija. Pero como visitas, no como dueños de mi vida. Cuando Leticia se fue esa tarde, me quedé en el jardín viendo el atardecer. Las bugambilias se mecían suavemente con la brisa de octubre, y el aroma de mis rosas llenaba el aire. Mi casa estaba silenciosa, pero era un silencio lleno de posibilidades, no vacío de amor. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Había aprendido que establecer límites no te convierte en mala persona, te convierte en una persona inteligente. Había aprendido que la soledad elegida es 1000 veces mejor que la compañía que te lastima. Esa noche, mientras preparaba mi cena favorita, sopa de tortilla con mucho chile, que a Leticia le parecía demasiado picante, recordé las palabras que mi madre me había dicho en su lecho de muerte. Mija, nunca dejes que nadie te haga sentir que estorbas. Había tardado 72 años en entender completamente esas palabras, pero finalmente lo había logrado. Ya no era la mujer que pedía perdón por existir. Era Carmen Esperanza Morales, dueña de su casa, de su tiempo, de su dignidad, y por primera vez en mucho tiempo, eso era más que suficiente. Ahora te pregunto algo. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido a lo que vivió Carmen? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.